como nos manda les perres cuando ganemos? Porque dante un resguardo, Toñín. Hola, amiguiños, que estáis facendo? Mira, Gallegón, estamos haciendo una peña quinielística. Apúntese. Claro. Son 200 euros. Carallo. Y yo soy el tesorero. Bueno, es que yo sé menos de fútbol que Ruiz de Lopera, ¿eh? Tampoco sé yo de juguetes si tengo una muñeca hinchable, Gallego. Aquí lo importante es ponerles perres. Tú decides un partido, los otros nosotros tres, que sabemos más de fútbol. Bueno, a ver, compañeros, ¿cómo lle los dobles y los triples? ¿Qué mi madre dobles y triples? Eso lleva baloncesto, Corsino, otro que no tiene ni idea. Retiro lo dicho, Gallego, solo sabe Petiso. A ver, Sevilla-Betis. Sevilla-Betis y empatemos. Vas a poner una X porque, que Dios me lo perdone, pero los andaluces son todos una panda de vagos. Desde Antruxo hasta Rocío rondan por el agua. Bueno, a ver, ¿y Levante Las Palmas? ¡Pum! Compañeros, que lo acaba de decir José María García. ¡13! ¡Tenemos 13! No me digáis que no hay un fenómeno futbolístico. ¿Visteis cómo en el español recreativo había que poner que ganaba España? ¡Tísimo soy yo! Y Osasuna Castellón, ¿eh? ¡Un 2! Porque estos castellonenses son unos cazurros, unos burros. Eso. Oye, por cierto, ¿dónde anda Petiso? Andará haciendo gárgares con vino tinto para festexarlo porque somos ricos. Yo no sé, hay unos días que no lo veo, pero esta semana tocaba ya él echar la quiniela. Ricos, compañeros, perres para la xente prove, oístis, cago mi máquina, solo nos queda el Real Madrid contra el Deportivo y eso, está ganado. Ese partido riñéndalo yo, carallo. Claro que sí, estoy más contento que un viejo con dientes nuevos, oíste, voy en filame. Oye, al carro la patata, al carro la patata, al carro la patata. Yo voy en filame. Espérame. ¡Cago en mi máquina! ¡Caraculo! ¡Carapijo acomplejado gallego! ¡Que no soy gallego! ¡Cierra la boca! Ponedle un 2 al Deportivo. ¡Manda huevos! 12-0, hombre. Es que a mí me sonaba el Super Depor, Bebeto, Donato, Lo que Estefano. te va a sonar y la cara del cebellazo que te voy a dar, botafumeiro. No va a haber gitano que toque lo que tú bailes, ya lo verás. Bueno, vamos a ver, compañeros. Tranquilidad, porque un 13 tenemos, digo yo que unos milloninos cobraremoslos, ¿no? Eso sí llega Petiso, ¿eh? Porque todavía no llego con la quiniela. Me cago, ¿y verdad? A ver si marchó con les perres este Petiso. Bueno, y eso que no está en política. Lo que me faltaba por escuchar, ¿eh? Mira, yo por petiso me corto la mano. Bueno. Vos, manguitín, ¿dónde estás, este rapaz? ¿Dónde andará este Petiso? ¿Dónde andará? En Benidorm, en Cancún, en Filadelfia. Sí. Ya vos dije yo que de petiso no se podía fiar uno, pero no me hacéis caso. Tú bien que pusiste la mano en el fuego por él. No cambies de tema. Ay, madre, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay, lo que pasa es que diome el vértigo y caí ahí, desplomado, desmayado, detrás de la barra. Petiso, nosotros nunca desconfiamos de ti, amigo. ¡Nunca, campeón! ¡Nunca! Petisín, anda, sácala. Ay, madre, Toñín, ¿cómo voy a sacar la pirula aquí delante de toda esta gente? Pirula ni que mi madre. La quiniela, hombre, saca la quiniela. ¿Tienes la quiniela? Pero no me grites, Toñín, no me grites, que duerme mucho la cabeza. Y baixaime, mira, Toñín, tengo aquí tengo la quiniela. Voy a echarla ahora mismo, antes de que zarre, ¿qué? Voy para allá. ¡Papá! ¡Acertemos seis! ¿Qué importa, fío? ¿No ves que esto no vale para nada? ¿No ves que con menos de 10 no paguen, hijo? No paguen. ¡Papá! ¡Quiniela la primitiva! Pero esta semana los de 6 no cobren, ¿oíste? Queda los tit en casa.